Buenas noches, con ustedes Tatiana González. En esta ocasión vamos a conversar sobre las características y beneficios de las energías renovables en Bolivia. Un tema bastante interesante para usted, amable audiencia, ¿no? Porque abordar el tema de energías renovables es hablar de energías limpias y energías inagotables. Para ello hemos invitado en esta ocasión a una valiosa autoridad, y en este caso tenemos entre nosotros al doctor Renan Orellana, docente de la Universidad Mayor de San Simón. Él es ingeniero eléctrico y doctorante en energía y desarrollo. Buenas noches, doctor, y la verdad una alegría tenerlo en el programa de Diálogo con la Ciencia. Buenas noches, también es un gusto poder estar en esta oportunidad compartiendo un poco aquello que nos apasiona, que son las energías renovables. Doctor, a ver, coméntenos con palabras sencillas para que nuestra gente nos pueda comprender. ¿Cuántos tipos de energías renovables se utilizan en Bolivia y cómo se las obtiene, doctor? A ver, para explicar un poquito el contexto de las energías renovables en Bolivia, es bueno saber cómo consumimos energía o de dónde proviene la energía que consumen los bolivianos. En el tiempo ha habido una especie de transición en la forma de producir la energía. Hasta hace unos 20 años aproximadamente, nuestra principal fuente de energía era la energía hidroeléctrica. Posteriormente empezamos a usar el gas, y hemos revertido un poco esa situación en los últimos años y nos hemos convertido en un país que básicamente convierte la energía de gas en electricidad. Actualmente el gas representa aproximadamente el 65% de la energía eléctrica que consumimos, la hidroelectricidad aproximadamente el 35%, un 30%, y las energías renovables que recientemente se han incorporado en la matriz energética, digamos, de manera seria y a gran escala, representan un 5 a 6% aproximadamente, que está compuesto básicamente de la energía solar fotovoltaica, que tenemos alrededor de 55 megavatios instalados, la energía eólica, muy cerca de Cochabamba, en Colpana, con 27 megavatios a la fecha, y la biomasa, que la estamos convirtiendo también en determinada época del año en los ingenios azucareros, que alcanza aproximadamente un 44 megavatios. Esas son las principales fuentes energéticas si hablamos del sistema interconectado. Sin embargo, el uso de las energías renovables en Bolivia no solamente llega a ese nivel, digamos, a la gran escala, a los grandes sistemas. En Bolivia hemos venido desde finales de los años 80 implementando una solución a pequeña escala. Se trata de los sistemas fotovoltaicos para electrificación rural. El año 2012 el censo nos indicaba que teníamos alrededor de 30.000 viviendas que se abastecían de energía solar fotovoltaica en sus propias viviendas. Eso es muy interesante porque resolvemos el problema del área rural con tecnología de punta, o la tecnología de los satélites ha llegado primero al área rural, y en los últimos años recién hemos empezado a usar a gran escala en las centrales. Esto es de hace 2 años aproximadamente que tenemos este tipo de centrales grandes, ¿no? Es el caso de Uyuni y Unchara en Tarija. Entonces esas son nuestras fuentes energéticas renovables en Bolivia. Hay perspectivas, hay la idea de aumentar más la participación de estas fuentes energéticas renovables. Está la geotérmica, tenemos Laguna Colorada como un proyecto que viene madurando desde hace mucho tiempo, que también va a poder aportar unos 100 megavatios en el sistema. Se prevén nuevos proyectos. En Oruro se está construyendo una planta solar de 100 megavatios. Existen proyectos también en construcción en eólicos en Santa Cruz. Entonces se está diversificando, y lo importante es eso, cuando hablamos de energías renovables, que se diversifique, que estos
estas energías estén presentes en diferentes regiones del país, porque una característica de la energía renovable es que es intermitente, especialmente algunas como la solar y la eólica, que varían en el tiempo. Tenemos energía solar en el día, no la tenemos en la noche. Existe viento y tenemos energía eólica, pero hay determinados momentos donde no hay. Entonces, para ello es importante que estas fuentes se complementen de alguna manera y usemos otras como respaldo para aquellos momentos en los cuales no hay. Entonces, es importante la diversificación de la matriz energética para tener una mayor confiabilidad en nuestro sistema eléctrico boliviano. Interesante, doctor. Doctor, ahora se habla, yo diría se susurra, ¿no? Porque no hay mucha información palpable, ¿no? A nivel de lo que es la información en detalle, podríamos decir, doctor. ¿Qué es el litio y cómo podría constituirse en un flujo de energía sostenible en Bolivia, doctor? A ver, el litio es un elemento que está en la naturaleza, que lamentablemente no lo encontramos de manera independiente, sola. No podemos encontrar un pedazo de litio en la naturaleza, pero sí lo encontramos compuesto en combinación con otros elementos. El litio lo asociamos al salar y al color del salar, y exactamente tiene esa tonalidad de la sal. Tiene varias propiedades que van desde la medicina hasta algo que recientemente estamos empezando a usar y hablar a gran escala, que es el almacenamiento de energía, las baterías de litio. De hecho, nuestros celulares nos comunicamos actualmente en base a baterías de litio, pero la idea es tener un mayor aprovechamiento. Y se ha identificado al salar como la principal fuente de litio en nuestro país. Es decir, nuestro país es la principal reserva de litio en el mundo. Lamentablemente no es el principal país que está transformando este litio en baterías o en formas de almacenamiento. Existen otros países como la Argentina o Chile que han avanzado un poco más en el aprovechamiento del litio. Sin embargo, es importante aclarar que el litio no es una forma de energía, es un mecanismo de almacenamiento de la energía. Entonces, las fuentes energéticas primarias son el petróleo, la hidroelectricidad, el carbono, son otras las fuentes de energía. Pero el litio lo que nos ayuda es a almacenar. ¿Y por qué es importante almacenar? Porque en algunos casos, como en los celulares, necesitamos transportarnos. Hemos dejado el teléfono fijo que estaba conectado en nuestra sala y ahora tenemos el teléfono yendo con nosotros por todo lado. Estamos empezando a usar autos eléctricos y para ello necesitamos de alguna manera una batería que nos permita con cierta autonomía. La gran ventaja del litio respecto a las baterías convencionales es que nos permite actualmente almacenar una gran cantidad de energía, pero con muy poco peso. Entonces eso facilita los procesos de almacenamiento. Y cuando volvemos a hablar de energía, por ejemplo, tenemos en Bolivia algunos ejemplos interesantes. Es el caso de la ciudad de Cobija, en Pando, donde la energía proviene básicamente del diésel que se quema para generar electricidad. En Cobija se han instalado aproximadamente 5 megavatios de sistemas fotovoltaicos. Pero como ya comentaba, los sistemas fotovoltaicos o solares tienen una característica que es la intermitencia. En este caso se ha colocado baterías de litio para poder amortiguar las variaciones de la energía solar. Entonces, esa es una aplicación de la energía solar en este mundo de la energía, en este ámbito de la energía. Usamos el litio básicamente para ello, para almacenar temporalmente la energía. Ay, mire, interesantísima la explicación que hace, ¿no? Porque a veces confundimos o no comprendemos con precisión, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Porque el lenguaje técnico es muy importante, ¿no? Tiene sus propias denotaciones en cada área del conocimiento, mi estimado doctor. ¿Es posible combinar la energía hidráulica, eólica y solar?
Doctor, ¿y cómo podría realizarse esta cuestión? Definitivamente es importante, es necesario combinar las diferentes fuentes energéticas. No podemos depender de una sola fuente de energía. Es decir, algunas se agotan, como los derivados del petróleo o el gas, en el tiempo se van a ir agotando. Por lo tanto, si solo pensamos en esa forma de energía, tendremos en algún momento a largo plazo algún problema. Por el otro lado, tenemos ciclos hidrológicos que oscilan alrededor de 20 años. Por lo tanto, en 20 años encontramos años muy lluviosos y años muy secos. Por lo tanto, tampoco podemos apostar todo solamente a la hidroelectricidad. Es importante en un sistema eléctrico, un sistema de energía, combinar las diferentes fuentes, básicamente para darle seguridad a los usuarios, a quienes consumen la energía. Y en los últimos años han tomado más fuerza las energías renovables. Esto presiona más aún a la necesidad de combinar por estas características que ya mencionaba de la intermitencia, de que existe un momento y otro no tenemos esa energía. Entonces, en esos casos, por ejemplo, existen algunos estudios, incluso realizados en universidades acá en Cochabamba, donde se analiza qué ocurre con la lluvia y en la misma región qué ocurre con el viento en un determinado momento. Y se ve que hay complementariedad. Claro. Eso quiere decir que cuando llueve no hay viento y cuando deja de llover sí tenemos viento. Entonces podemos complementar dos fuentes de energía en una determinada región. Lo mismo ocurre con la energía solar. Si está nublado y va a llover, no tenemos energía solar. Entonces podemos aprovechar la energía hidroeléctrica en ese momento y en otro momento que tenemos una sequía, un momento de más radiación solar, podemos usar las otras fuentes de la energía solar. Entonces, naturalmente debemos buscar esa complementariedad. Y no solo complementariedad entre fuentes energéticas, sino entre regiones. En un determinado momento estará haciendo sol en Cochabamba, pero posiblemente en Santa Cruz no. O lo mismo en La Paz. Entonces es bueno también colocar estas fuentes distribuidas en el país. De modo que si volvemos al caso de la energía solar, de modo que una nube no afecte a toda nuestra energía solar, a una planta solar grande que podríamos tener, sino que en una región exista una planta relativamente pequeña o mediana y en otra de las mismas características. Esto genera una complementariedad. Claro. Es importante, claro, definitivamente. Claro, imagínese, acá puede estar lloviendo y en otros lugares no, imagínese esta interconexión y complementación a la vez de lo que son las fuentes de energía, ¿no? Doctor, y dígame, en términos económicos, ¿cuál de estas energías renovables es de mayor beneficio y de menor costo? En general, las energías renovables, podemos, y se habla de esto bastante, son caras en cuanto a la inversión, ¿sí? Sin embargo, si bien son caras en cuanto a la inversión, suelen ser baratas en términos de mantenimiento, no requieren de un combustible. Nadie nos cobra por el sol que recibimos o por el viento que se da en determinado momento. En cambio, si uno depende del gas o del petróleo, del diésel, eso tiene un costo, ese combustible tiene un costo. Por lo tanto, hay una diferencia en el tiempo. Sin embargo, esto está cambiando. Los avances tecnológicos, una mayor presión, una mayor demanda por ese tipo de sistemas, ha generado también que muchas más empresas desarrollen la tecnología y se ve bajones muy importantes en cuanto a precios. Dependiendo de la región, de dónde estamos o los costos de la energía en cada país, algunas fuentes ya son totalmente competitivas. La energía eólica es una de las primeras en ser competitiva a nivel mundial y ha alcanzado valores de costos de inversión similares al de la hidroelectricidad. Entonces, la diferencia es simplemente que cuando generamos con energía
hidráulica tenemos más tiempo de generación y con la eólica es un poco más corta porque solo se da en momentos de viento. No hay forma de almacenar, no hay un embalse del viento, como ocurre con el agua, que sí podemos embalsar. Entonces, vemos en general una reducción en cuanto a los precios de la energía. Y eso es importante para todos. Esto va a facilitar el acceso y va a ayudar, digamos, a cumplir ciertas metas a nivel global y a nivel de los países, que es reducir la dependencia de los combustibles. ¿Sí? No solo en la generación eléctrica, sino también en el transporte, que es uno de los rubros que más contamina por efecto de la quema de combustibles. Y estamos entrando a eso. Cada vez hay más investigación, más desarrollo sobre autos eléctricos, por ejemplo. Creo que eso va a cambiar definitivamente el mundo. Muy importante, doctor. Y yo le quisiera preguntar, ¿la epistemología o la manera como se construye en este caso o cómo se produce la energía renovable es propia del área, doctor? ¿O habría que complementarla con otras áreas del conocimiento? El tema, digamos, de la energía, si hablamos como concepto de energía, está muy vinculado a la tecnología, es el origen, si quieren, y que puede tener sus bases en ciencias como la química, la física y la ingeniería misma. Sin embargo, cuando hablamos de energía, muchas veces nos centramos solamente en el proceso de conversión de la energía como tal. Y nunca nos preguntamos para qué vamos a producir energía. ¿Es necesario tener toda esa cantidad de energía? ¿Esa energía nos produce desarrollo? Esa energía va a ser consumida de una manera u otra, y aquí aparece una sinergia que lamentablemente en el tiempo la hemos olvidado. La energía debe servir para cambiar a la gente, para desarrollar a la gente. No es producir energía porque sí simplemente, o porque nos va a dar un ingreso económico como país o como empresas. La energía tiene sentido en la medida que cambia la calidad de vida de la gente. La gente va a educarse mejor porque tiene acceso a luz 24 horas, va a tener calefacción en su escuelita y no va a pensar en el frío que siente en ese momento, va a pensar en aquello que está leyendo. Entonces, es importante asociar áreas de conocimiento, el momento de hablar de energía. Y que la energía llega a la gente, definitivamente es para la gente, no es energía porque sí, sino tiene un sentido en la medida que estamos resolviendo el problema de alguien o de un país para que éste sea más desarrollado, para que esté en mejores condiciones. Creo que es importante considerar este aspecto, porque si no, acabamos nuevamente en un discurso circular, restringido a ciertos círculos como los que manejan la tecnología básicamente, pero creo que esto merece, digamos, un nuevo enfoque, un enfoque diferente de este mismo tema. Estamos hablando de energía, pero es de todos, es para todos. Doctor, ¿cómo, desde su experiencia docente, qué nos puede referir al respecto de estos avances sobre la energía renovable? Se está hablando más en la academia, como que se ha puesto de moda, yo diría, el tema de las energías renovables. Sin embargo, creo que es importante que esta discusión abarque más áreas de conocimiento. Básicamente vemos en el área de ingeniería muchas tesis referidas a cuestiones muy de moda. De pronto la generación distribuida con sistemas fotovoltaicos parece ser el tema y todo el mundo quiere trabajar o investigar ese tema. O la electrificación rural con pequeños sistemas que en base a litio, por ejemplo, se están trabajando. Pero, por ejemplo, solo trabajar en el área de ingeniería ese tema es incompleto. Si no vamos al lugar y preguntamos al usuario rural del municipio de, qué sé yo, de Sipe, que no tiene acceso a la energía, ¿qué tamaño de batería de litio necesita? Nunca vamos a saber si realmente esa propuesta tecnológica es la más adecuada. Necesitamos de alguna manera casar la demanda
con esta oferta tecnológica que se da. Y para ello necesitamos llegar a la gente y preguntarle qué es lo que quiere, qué necesita, de qué forma va a usar. Claro, hay que ver las expectativas también, ¿no? Exactamente, exactamente. Es cuestión también de expectativas. Doctor, yo quisiera preguntarle, estas distintas o esta diversidad de energías renovables que hay, se constituyen un proyecto para el Estado. ¿Son sostenibles en términos económicos? ¿Cómo vislumbra usted esta situación, doctor? Por aquello que yo le he mencionado, de hecho, el Estado ha asumido, digamos, el desarrollo de las energías renovables, lo está haciendo, está trabajando, hay proyectos a gran escala en esta línea. Sin embargo, debemos cuidar un aspecto que es importante, hasta dónde podemos insertar estas nuevas formas de energía sin que esto afecte a la calidad del servicio de energía. Por ejemplo, eso es muy importante. Por otro lado, ver que el área rural podría beneficiarse con todos estos avances actuales tanto en litio como en iluminación de lámparas modernas, de LED, por ejemplo. Creo que se puede resolver un tema rápidamente, un problema que es latente, la gente que aún no tiene acceso a la energía. Y para esto la tecnología ha resuelto de alguna manera, tiene soluciones de bajo costo. Entonces, creo que se están vislumbrando algunas soluciones. Hay metas, al año 2025 el Estado boliviano debería llegar con acceso a todos. Naciones Unidas ha planteado lo mismo para el año 2030. Entonces, todo el mundo está trabajando básicamente en estas dimensiones, tanto a la gran escala como a los sistemas pequeños o a la microescala que también resuelven problemas en el área rural en este caso. Doctor, para ir cerrando, me gustaría de que usted se dirija a la población y les dé a conocer la importancia de las energías renovables, porque en este caso estamos hablando de energías limpias, a diferencia en este caso de lo que vendrían a ser los combustibles a base de fósiles, doctor. Bueno, yo creo que empezar a tomar conciencia sobre estas nuevas formas de energía es muy importante. Valorar de alguna manera estas formas de energía, debemos hacerlo. En algún caso, si las condiciones están dadas, por ejemplo, empezar a usar, incluso en área urbana, en muchos casos ya es posible. Si tenemos un espacio de techo y pagamos una factura un poco alta de energía, podemos ahorrar parte de esa energía generando nuestra propia energía. Dependerá de la ubicación, de la disponibilidad de área, del capital que podamos tener, pero creo que eso ya está ocurriendo. En muchos países eso se da. Pero también es importante, por el otro lado, generar una conciencia en cuanto al ahorro. No es cuestión de consumir y hacer presión sobre todas las formas de energía. Posiblemente si seguimos esa lógica no alcance toda la energía, ni la del petróleo, ni de los ríos, ni la del sol para seguir produciendo. Claro. También es importante empezar a pensar que de alguna manera tenemos que ahorrar, ser racionales en cuanto al consumo de energía. Entonces se combina, el usar energías renovables es una forma también de hacer algo que le llamamos eficiencia energética. Eso en la oferta, pero en nuestras casas también podemos hacer, el empezar a usar sistemas de iluminación más eficientes, nos ayuda, no desperdiciar la energía, no dejar conectados los cargadores de celular u otros equipos que siempre están consumiendo energía. Son formas de tomar conciencia sobre este aspecto. Caso contrario, como le digo, podemos tener todas las fuentes energéticas, pero no alcanzar si seguimos un patrón de consumo, digamos, excesivo, ¿no? Entonces también es importante hacer aquello. Muchas gracias, doctor. En realidad ha sido grato tenerlo en el programa con tan valiosa experiencia en torno a lo que viene a ser el uso racional de las energías renovables. Y, como usted bien decía, habría que combinar las energías y no satanizarlas, porque en última instancia contribuyen y son de gran beneficio. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.